gustaría que la franja pudiera influir un poco más, pero la verdad de las cosas creo que es poca la gente que mueve la aguja con la franja. Creo que hay otro tipo de formatos de programa que a veces resultan mucho más informativos y definitorios a la hora de disputar esos votos. Lo que está pasando, por ejemplo, en los debates políticos, en los matinales, en programas como este también creo que son fundamentales. La franja tiene mensajes que son muy cortitos. Además son muchos comandos, que yo creo que eso también dificulta un poco las cosas, y además porque creo que además de la franja, que es para llamar a las personas a votar por una determinada opción, aquí lo que falta es desde el gobierno, desde los organismos centrales, desde el CERVEL, una campaña informativa que explique a la gente que aquí van a haber dos votos, uno apruebo o rechazo y un segundo voto que es el que contiene el órgano que queremos que redacte esta nueva Constitución, o la Convención Mixta o la Convención Constitucional. Creo que eso falta información. Y por las opciones creo que se está debatiendo mucho en las calles. Yo he ido a varias actividades en la calle y la verdad es que hay hartas ganas de querer saber por las distintas opciones, y yo he notado además una adhesión mucho más mayoritaria a la opción de la prueba. Diputado Chalper, muy buenas tardes. ¿Usted ha visto la franja? ¿La ha visto completa? No se escucha, tiene el micrófono apagado. Ahí sí, a ver. Sí. Ahí sí, ahí ya lo escuchamos. ¿La ha visto? Sí, claro, la he visto, entera dos veces. Póngale una nota, de 1 a 7. ¿La encuentra buena o la encuentra malena la franja? En general, en general, para no decir ningún partido en particular. No, yo la encuentro 4 tirado para 3. Pero yo creo que la franja es muy decidora. Para serte franco, es muy decidora de lo que el proceso constituyente es. Y quiero ser bien honesto y espero que no se me enfade mi contraparte. Yo creo que es muestra del despelote que es. Porque en el fondo es un popurrí de mensajes puestos en común, sin ningún tipo de orgánica, sin ningún tipo de dilación. Yo creo que efectivamente confunde más que lo que aclara. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un proceso, Humberto, en donde estamos haciendo campaña con la mitad del país en cuarentena? Diputado, que es una cuestión que yo no conozco en ninguna parte del mundo. Vamos por dos cosas. Uno, si la mitad del país está en cuarentena, solo para poder ponderar, en términos de franja, de mensaje comunicacional sería mejor, porque hay más personas viendo tele y eso ha quedado demostrado que hay más audiencia. Pero como contraparte, ¿no estaría de acuerdo con lo que dijo la diputada de quizás haber usado ese espacio para informar a la ciudadanía, más que cada partido, cada facción tenga 1 segundo, 2, 3, 4 y traten de hacer un mensaje, como usted dice, que se ve muy desordenado? Lo que pasa es que, a ver, y el segundo punto, yo te hablaba de más de un despelote, de que lo que yo observo es un gran nivel de desinformación, pero a diferencia de lo que ve la diputada Castillo, yo lo que veo es poco interés de la ciudadanía en el plebiscito. O sea, yo creo que esto deja de manifiesto algo que hemos venido diciendo siempre, que la verdad que el malestar ciudadano dice relación con cosas mucho más coyunturales, con muchas más cosas de corto plazo que este gran sueño refundacional de los sectores de la oposición. Entonces, yo creo que pedirle a los partidos que en su franja para difundir ideas hagan pedagogía o hagan información, yo creo que francamente es como no conocer cómo funcionan las dinámicas de la política. Yo más bien lo que creo es que acá efectivamente, y en eso coincido con la Natalia, es que el gobierno debiese dedicar mucha más energía en informar lo que significan las distintas alternativas. Yo creo que además tenemos que poder distinguir mejor en la franja lo que son las, por decirlo así, propuestas que vienen desde el mundo de los partidos y lo que viene desde el mundo de la sociedad civil, pero como está todo mezclado, la verdad es que la gente no entiende nada, y yo intuyo que lo que va a provocar eso es que precisamente la gente menos va a querer ver, porque tampoco se entiende mucho qué quiere decir una cosa a la otra. Entonces, yo no sé, creo que no estamos haciendo bien las cosas, para serte franco, Humberto. Voy a preguntarle a la diputada Castillo, le voy a dar un tiempo para que responda, porque nos tenemos que ir a una pausa muy cortita, pero le voy a preguntar si cree, al igual que el diputado Chalper, que hay poco interés de parte de la ciudadanía en el plebiscito. Vamos y volvemos con más contigo en directo. Los diputados Diego Chalper y Natalia Castillo. Diputada, usted se quedó con la palabra. El diputado Chalper dijo, al parecer hay poco interés en el plebiscito. ¿Está de acuerdo? Nada de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que hay mucho interés y hay muchas ganas también de conocer las distintas opciones. Yo veo un apoyo muy mayoritario a la opción del apruebo, pero creo que donde falta más información, porque es un tema que requiere un poquito más de información, es sobre el órgano que queremos que redacte esa nueva Constitución. Claro.
Las convenciones, y quiero decir que la convención mixta no es lo mismo que la convención constitucional, que la convención constitucional es la única que es 100% electa por la ciudadanía. La otra es mitad parlamentario y mitad personas elegidas por la ciudadanía, y que además no asegura la paridad de género, que es algo que nosotros peleamos tanto, como por ejemplo, en el proceso constituyente tiene que estar representada la visión de las mujeres. La constitución que tenemos es una de las constituciones más autoritarias del mundo, y si es que tenemos una constitución 100% redactada en un órgano paritario electo por la ciudadanía, podríamos incluso pasar a la vanguardia en lo que es nivel mundial de lo democrática que podría ser esta próxima constitución para el país. Así que yo creo que, al contrario de lo que piensa el diputado Chalper, hay muchas ganas de participar, pero falta información, y en eso yo creo que es muy interesante los espacios que se están dando en los distintos programas en los canales de televisión. Sí, rescatar también que son dos tipos de votos. Uno, si es que uno aprueba o rechaza, y luego también qué tipo de convención es la que uno busca. Por lo mismo, hay algunos que dicen yo voy a rechazar, pero voy a votar mixto. Claro, ahí eso probablemente también provoque algún grado de confusión. Sin embargo, diputado, usted levantó las cejas cuando estaba hablando la diputada. ¿Por qué? Cuando dijo justamente que esta era una de las constituciones más autoritarias que existía. No, porque me imagino que entonces para la diputada Castillo la constitución de Alemania, que fue creada en tiempos de posguerra por los países extranjeros que ganaron la guerra, y la de Japón, que fue tomada por los... Entonces, esa cuestión es absurda, porque evidentemente esta constitución no es la constitución original, ha tenido muchos cambios, pero mira, más que detenerme en eso, yo sí coincido en una cosa. Coincido en que hay mucha desinformación, porque mira, aquí a la gente se le dice que la Constitución le va a resolver todos sus problemas, y eso no es cierto. Se le dice que la Convención Constituyente va a ser gente que es, por decirlo así, la dirigente de barrio, el bombero, y eso tampoco es cierto. Ellos saben perfectamente que van a ser elegidos en lista de los partidos por un sistema proporcional parlamentario, y por lo tanto vamos a tener probablemente una convención, por decirlo así, una versión reciclada del Congreso, porque además van a ser los mismos de siempre y con patente anticuada. Entonces, yo creo que acá una de las cosas importantes que tenemos que hacer en debates como esto es decirle a la ciudadanía las cosas como son. La Constitución nos va a tener 2 años enfrascado en una larga discusión que la verdad de las cosas a usted no le va a cambiar su vida cotidiana, y cuando termine ese proceso además va a haber que ajustar las leyes. Entonces yo tengo la sensación que aquí le hemos dicho poco a la gente, que este es el típico cuento de los políticos, que en vez de resolver las cosas inmediatamente se dan esta vuelta larga, que al final lo que hace que la ciudadanía más frustración, más expectativas infundadas se genera, y por lo tanto yo coincido con ella, tenemos que informar más estas cosas para que no juguemos con las expectativas de la gente. Sí, para cerrar, diputada Castillo, aquí hay un punto que levanta el diputado Chalper, que dice, a muchos se le está diciendo que le va a cambiar la vida en muchos aspectos, que esto va a mejorar, que sí y que no, de acuerdo a su punto de vista. A ver, nosotros tenemos una constitución que hoy día es una especie de muro de contención para todas las reformas que se quieren hacer, porque tenemos un supraquórum, que es este quórum que es muy difícil de romper, incluso habiendo mayoría en el Congreso. El diputado Chalper habla de rechazar para reformar, pero yo le quiero preguntar en qué reforma constitucional de fondo estructural se ha involucrado últimamente, o los últimos, para qué decir los periodos anteriores, donde incluso teniendo mayorías en el Congreso ha sido imposible cambiar cosas tan elementales como el sistema de pensiones, por ejemplo, que no da para más y que nos sirve una reformita como la que está promoviendo el gobierno. Aquí lo que se necesita es hacer un cambio profundo, y para eso la constitución que tenemos hoy día es un muro de contención. Cada vez que logramos avanzar, chocamos con esta constitución que no nos permite avanzar en la garantía de los derechos, porque es una constitución que le da a los privados la ejecución de todos los derechos sociales. Hoy día en la constitución de nuestro país no hay ningún derecho social que esté garantizado por el Estado. Por ejemplo, no tiene ni una vez la palabra vivienda. ¿Para qué hablar de vivienda digna? Sin embargo, tiene un desarrollo muy importante con varios numerales de, por ejemplo, lo que es el derecho a la propiedad. No, pero tampoco establece el derecho humano al agua, no establece cosas que son realmente trascendentales para poder seguir avanzando en una sociedad que garantice los derechos. El diputado Chalper tiene un punto cuando dice que esto no es una solución mágica, y eso es absolutamente así, pero la Constitución tiene el problema que no nos permite avanzar. La única forma de poder avanzar en una sociedad más democrática, que distribuye el poder de distinta forma, porque tenemos además
un hiperpresidencialismo donde el presidente tiene siempre saltar con el mango, y hay un montón de iniciativas que no podemos establecer, por ejemplo, los parlamentarios, que son todas aquellas que implican recursos públicos, además de las que tienen que ver con seguridad social y un infinito lista de temas. Entonces, lo que tenemos que hacer en el próximo proceso constituyente es generar una constitución que nos permita seguir avanzando como sociedad. Pensar que existen las fórmulas mágicas es algo que está solamente en la mente de las personas que nos dicen que rechazar para reformar, cuando en realidad todo este tiempo, desde que volvió nuestro país a la democracia, lo único que han hecho es seguir imponiendo el modelo económico, social y político que se estableció en dictadura. Por eso es una constitución profundamente antidemocrática. Se me va el tiempo, queríamos mostrar la nota, darles la palabra también a los dos para que pudieran hablar. Quiero agradecerles y también dejarlos invitados porque nos queda poco para el plebiscito, y sin duda este tema basta ver cada más pendiente. Diputado, tengo de verdad los últimos segundos porque me tengo que ir, así que le doy el derecho a réplica, cortito. No, yo solo agradecerle la honestidad a la diputada Castillo cuando ella dice que la Constitución no es una solución mágica. Recordarle que a principio de año presentamos un proyecto de reforma bastante estructural, y más que chocar contra la Constitución, Humberto, contra lo que chocamos es contra la palabrería, contra la falta de voluntad, por ejemplo, a aprobar la reforma previsional, la reforma FONASA, la reforma al CAE, todas reformas ya presentadas, y chocamos contra un muro que se llama el Frente Amplio, que permanentemente le pone palitos, lo dificulta, no lo aprueba. Entonces, podemos superar la muralla del Frente Amplio si es que tuviéramos la disposición de la diputada Castillo. Nosotros estamos totalmente abiertos a avanzar en esa reforma. Ya, vamos a continuar esta discusión otro día. Muchas gracias. Nosotros somos solo 15, no tenemos capacidad de parar nada. Se me va el tiempo, así que les agradezco a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a volver con esto.